La presentación de Elías se titula Las cuatro nobles verdades de la ecología. Elías Capriles pertenece al Centro de Estudios de Asia, de África y Asia de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, y es instructor de budismo y Dzogchen de la comunidad Dzogchen Internacional. Muy bienvenido, Elías Capriles. Muchas gracias, Daniela. Bueno, mi ponencia está basada en la primera enseñanza que dictó Shakyamuni, el Buda histórico, en el Parque de los Venados en Sarnath, que fueron las cuatro nobles verdades, ¿no? Él había estado, sabemos, lo habían seguido cinco ascetas y luego en un momento dado lo abandonaron porque él aceptó unas ofrendas que le trajo una joven, eh, y ellos lo tenían prohibido y finalmente lo abandonaron, él se fue solo, allí alcanzó su despertar y empezó a caminar y se los encontró casualmente en el Parque de los Venados y ahí surgió esta enseñanza. Y esta enseñanza es particularmente, digamos que yo creo que es la enseñanza más importante del budismo en el sentido de que es lo que enseña, lo que explica y lo que puede incentivarnos para aplicar un sendero para liberarnos del samsara, alcanzando lo que el budismo llama el despertar. Entonces, este mismo orden de las cuatro nobles verdades se puede aplicar a la crisis ecológica. Las cuatro nobles verdades, la primera noble verdad es el dukkha, y el dukkha es el problema, digamos. El dukkha es incomodidad y sufrimiento. Muchas veces se traduce como sufrimiento, pero hay tipos muy sutiles de dukkha y la mayor parte de la gente no los llamaría sufrimiento, aunque definitivamente sí lo son. Luego, la segunda es la causa del problema y en este respecto, los distintos sistemas budistas tienen distintos enfoques. Entonces, por ejemplo, el Theravada diría que la causa del problema es, eh, es el ansia, el deseo, el, el podríamos decir la avidez. Pero cuando consideramos los dos eslabones de la cadena de originación interdependiente, tenemos que la avidia, que es este error, perdón, que quería decir que el ansia es el octavo eslabón, pero el primer eslabón es la avidia. Entonces, el ansia a su vez tiene una causa, que tiene una causa, que tiene una causa, y finalmente llegamos a la avidia. Y la avidia, pues, es algo, tiene varios aspectos. Por una parte es ignorancia de nuestra verdadera condición, y así se la traduce por lo general porque tiene un privativo como palabra indoeuropea, comienza con A. Entonces, falta de, carencia de sabiduría, podríamos decir. Eh, pero, básicamente, la enseñanza Dzogchen determina que hay tres aspectos en la avidia. El primer aspecto es la ignorancia de la verdadera condición. El segundo ya es una percepción distorsionada de la realidad, que es la dualidad del sujeto y el objeto. Y el tercero viene siendo cuando vamos tomando distintos objetos, vamos tomándolos como figura en el continuo universal, y cada uno de estos segmentos del continuo universal que tomamos como figura, sentimos que es en sí mismo separado
cuando lo que lo ha separado es nuestra percepción y no nos percatamos de las interconexiones de todos los elementos del ecosistema, de todos los elementos de todo lo que existe. No solo del ecosistema, sino incluso de las estrellas, de los planetas, de todo lo que es el universo. Entonces, el tercer elemento venía siendo que hay un fin para tanto el dukkha como su causa. Poniéndole fin a la causa del dukkha, la causa llegaba a su fin, perdón, el efecto llegaba a su fin y ya no teníamos dukkha. Entonces, por último, la cuarta noble verdad es el sendero, que consiste en cómo eliminar el dukkha eliminando su causa y alcanzar el despertar, que es la tercera de las nobles verdades, desde este punto de vista que es particularmente Mahayana y Dzogchen. No nos va a dar tiempo de explicar lo que son todos los distintos vehículos budistas, pero ni siquiera explicar lo que son los vehículos budistas como un todo, pero tenemos que hablar como si todo el mundo lo supiera. Y por último, de esto trata es el sendero, de los distintos enfoques que se aplican para alcanzar el fruto, eliminando las dos primeras nobles verdades. Alcanzar la tercera a través de la cuarta. ¿Por qué la cuarta viene siendo el sendero cuando al despertar solo podemos llegar siguiendo el sendero? El motivo es que si es un sendero que es creado por la mente, que es concebido por la mente, no nos va a llevar al despertar. Va a estar sujeto a la ley del efecto invertido. Y esta ley del efecto invertido va a hacer que se mantenga el samsara y en vez de realizarnos, posiblemente desarrollemos más orgullo, etc. Este mismo esquema se aplica a las cuatro nobles verdades. ¿Por qué? Porque el problema, tal como el problema general en la época del Buda Shakyamuni era el sufrimiento, en nuestra época parece que hay un signo de los tiempos, y ese signo de los tiempos es la crisis ecológica. Por primera vez en la historia de la humanidad, hemos llegado a un punto en el cual estamos al borde de destruir el ecosistema y ocasionar la extinción de nuestra propia especie. Y posiblemente a la larga, cada vez de más especies y finalmente, posiblemente de todas las especies en este planeta. Por lo tanto, ese es el problema. Pero ¿cuál es la causa del problema? La causa del problema, tal como la causa del sufrimiento es la avidia, la causa de la crisis ecológica también es la avidia. Entonces, la avidia consiste básicamente, ya lo dijimos, tiene estos tres aspectos. El primero es la ignorancia de nuestra verdadera condición o la inconsciencia de esa verdadera condición. La segunda viene siendo la percepción sujeto-objeto, el sentirnos separados de la naturaleza. Y el tercero viene siendo el tomar como figura distintos segmentos de lo que aparece como objeto y sentir que ellos son en sí mismos separados. Este error se supone que estaba prácticamente ausente en los comienzos. La visión, la filosofía de la historia que tiene el budismo es totalmente contraria, podríamos decir, a la de la modernidad, en particular a la que desarrolló Hegel, por ejemplo, en Occidente.
Ok. Eh, entonces, se supone el budismo tiene una visión degenerativa de la evolución humana, de la evolución espiritual y social humanas. La evolución física no le interesa al budismo. Eso no es importante para resolver el problema de la vida. Cuando al Buda le hicieron las 14 o 16 preguntas imponderables, permaneció silente porque eran preguntas que no servían para resolver el problema de la vida. Entonces, la avidia, en esta visión de la historia que tiene el budismo, no existía originalmente, o si bien aparecía, aparecía por periodos muy cortos y se disolvía nuevamente, de modo que esa época se llama la era de perfección, el Kritya Yuga o Sogden. En la enseñanza Dzogchen se lo llama el Dzogpa Chenpo Denpa, la era del Dzogchen, porque Dzogchen significa total plenitud y perfección. Entonces comienza a desarrollarse la avidia y comenzamos a desarrollar estos tres tipos simultáneamente. El primer tipo ya lo traíamos, que era la ignorancia de la verdadera condición, porque los demás no se pueden desarrollar si estuviéramos conscientes de cuál es la verdadera condición. Solo cuando no vemos la verdadera condición podemos pintar algo encima que la contradiga. Y eso es lo que hace el segundo y el tercer tipo de avidia. Entonces, la segunda nos hace que nos sintamos contrapuestos al medio ambiente y a los demás seres humanos. Al comienzo, esa sensación de separación con respecto al medio ambiente y a los demás seres humanos es muy suave y no se traduce en pasiones fuertes que nos hagan reaccionar tratando de dominar a la naturaleza o de dominar a los demás seres humanos. Y en cambio, con el pasar del tiempo, esta avidia se va haciendo cada vez más fuerte. Entonces cada vez nos sentimos más contrapuestos a los demás seres humanos y a el medio ambiente, a la naturaleza. Y al mismo tiempo, el desarrollo del tercer tipo de avidia se traduce en la percepción fragmentaria que el Buda Shakyamuni ilustró con la imagen de los ciegos con el elefante. En el canon Pali aparece en el Udana y en el canon Mahayana aparece en el Tathagata Garbha Sutra. Allí se da el ejemplo de un ciego, perdón, de un rey que trae un grupo de ciegos y los pone a determinar la identidad de un elefante que ha puesto en la oscuridad. Entonces estos humanos ciegos empiezan a tantalear el elefante y cada cual da una conclusión diferente. El que pone la mano sobre el ojo dice que es un cuenco, el que toma un colmillo dice que es un gancho metálico para llevar cubos de hielo, el que toma una oreja dice que es un aventador para limpiar granos, para sacar la cáscara de los granos. El que agarra la trompa dice que es la manguera de los bomberos. El que pone la mano sobre la cabeza dice que es una olla de barro invertida. El que pone la mano en el lomo dice que es una silla de manos. El que abraza una pata dice que es un pilar. Y el que toma la cola, la lanza lo más lejos que puede, trata de lanzarla lo más lejos que puede y de irse lo más rápido, de correr en la dirección opuesta, gritando que es una serpiente. Nosotros somos mucho peores que estos seres porque nosotros no solo somos incapaces de aprehender las interconexiones entre los distintos elementos de la red de la vida, sino que tratamos de destruir aquellos que sentimos que nos molestan y de apropiarnos aquellos que sentimos que podemos aprovechar. Y entonces, arrancándole los pedazos que podemos aprovechar y destruyendo los que sentimos que nos amenazan, creamos la crisis ecológica que amenaza con nuestra destrucción, autodestrucción.
Y por supuesto, esta crisis ecológica, un aspecto muy importante es el cambio climático, pero ciertamente que no es el único. Hay cantidad de eslabones de la crisis ecológica porque es una crisis multidimensional. Hay un aspecto que es la destrucción de cada vez más especies. Hay otro aspecto que es la contaminación cada vez mayor de la atmósfera, de las aguas, de las tierras, del subsuelo. Y en general, pues todo se va envenenando y este veneno va viniendo, va retornando a envenenar a los que lo vertieron en el medio ambiente. Y este medio ambiente no es algo separado de nosotros. Este medio ambiente es parte de la red de la que depende y a la que pertenece nuestra existencia. Entonces, ¿cómo eliminar la crisis ecológica? La única manera sería poniendo fin a la avidia, poniéndole fin justamente a esta eh, ignorancia de la verdadera condición, a esta contraposición de los seres humanos con el medio ambiente y con los demás seres humanos. Y por último, la percepción de multiplicidad como si fuera inconexa, como si cada elemento de la multiplicidad no fuera una red de la telaraña de la vida. Si a una telaraña le cortamos aunque sea un hilo, termina volviéndose una bolita inservible. Y en cambio, el ecosistema permite que le corten más hilos, pero a partir de un momento dado se pasa un punto del que no hay retorno. Y los científicos están diciéndonos que estamos llegando a ese punto. De esa avidia surgieron sistemas políticos, sociales, económicos, que están basados en todos los elementos de la avidia misma, en el egoísmo, en la dualidad, en el querer lo mejor para nosotros sin importarnos dañar a los demás. Y con esta visión hemos desarrollado toda esta tecnología y la hemos aplicado en forma tal como para generar un sistema en general económico, político, social, que es inviable, es insostenible. Entonces, una vez que nosotros comenzamos por cambiar nuestra percepción del mundo, tenemos que trabajar también sobre la realidad, sobre la sociedad, sobre los demás seres humanos. ¿Para qué? Para ayudar a erradicar la avidia, pero también para cambiar ese sistema que está amenazando con todo destruirlo. Cambiarlo, por supuesto, en base a principios no violentos, en base a principios de colaboración, en base a todo este tipo de principios, ¿no? Y esto nos lleva al cuarto elemento, entonces el sendero en el contexto de la crisis ecológica no es solamente la metodología que enseñó Shakyamuni y luego una serie de otros grandes sabios budistas para transformar nuestra experiencia y eliminar la avidia de manera total, sino que, y de esta manera permitir también que las cualidades inherentes a nuestra verdadera condición florecieran, la compasión, el amor, el júbilo por el bien de otros, la ecuanimidad, etcétera. Todos los paramitas, todas estas son cualidades que surgen naturalmente de la realización. Y luego la gente puede aplicarlas intencionalmente, pero originalmente, si el Buda habló de ellas, fue porque se manifestaron en él de manera espontánea. Ahora bien, el sendero para eliminar la crisis ecológica no puede estar basado solamente, y esto ya lo dijimos, en el aspecto mental, en el aspecto individual, sino que requiere también que cambiemos completamente nuestros sistemas sociales, económicos y políticos.
¿Y en qué sentido los vamos a cambiar? Pues evidentemente estos sistemas tienen que ser informados por las cualidades que surgen del despertar. Y solo de esta manera, de otra manera, pasa lo que pasó en todas las revoluciones a lo largo de la historia. Los seres humanos vieron el mal afuera, sus propios aspectos de sí mismos que veían como negativos y no podían aceptar en sí mismos, los proyectaron en una clase gobernante y luego tomaron el poder, destruyeron la clase gobernante y como no habían cambiado su mente, reprodujeron las mismas pautas de opresión, de explotación, de ignorancia, de, bueno, básicamente todo lo que se encuentra en la raíz del problema que enfrentamos. Muchísimas Eh, gracias, Elías. De hecho, hay un par de preguntas del público, de los participantes, que te quisieran realizar. Te voy a hacer la primera pregunta. Según el budismo, y basándonos en las cuatro nobles verdades, si en este mundo no existiera el ser humano, ¿crees que el mundo, desde la perspectiva budista, se mantendría en un ciclo kármico, pero sin crisis ecológica? yo diría que si no hubiera seres humanos, no habría despertar y por lo tanto no habría budismo. Y por lo tanto el budismo no podría considerar algo que implica que él mismo no existe. ¿Se entiende? O sea, sin iluminación, sin despertar, la vida no tendría sentido. Entonces no se destruiría, pero no lograría nada. Sería irrelevante completamente la vida en el planeta. Lo que hace relevante la vida en el planeta es la posibilidad de despertar. Si esa posibilidad no existe, pues qué más da que se lleve todo, que se vaya todo a la destrucción, etcétera. Otra pregunta. ¿Podemos decir que la compasión hacia todos los seres y formas de vida y la interconexión de todas las cosas son los fundamentos de lo que podríamos llamar conciencia ecológica budista? Bueno, yo creo que eso más que una pregunta es una afirmación puesta en forma de pregunta, por supuesto que sí. O sea, evidentemente que el que hizo la pregunta quería sugerir que eso era así y lo expresó en forma de pregunta. La última pregunta que proponen es la siguiente. ¿Podemos hablar de una ecología budista o de un budismo ecológico? Sí, últimamente, bueno, desde hace bastante tiempo ha surgido lo que se conoce como budismo comprometido. En inglés lo llaman Engaged Buddhism. Y por supuesto, ya en los sutras los sutras de Shakyamuni son budismo comprometido ya. Hay elementos muy importantes de budismo comprometido. La Gaña Sutta dice que la propiedad no tiene justificación, cosas muy radicales hay allí en ese texto, en ese sermón. Eh, y en general se ha desarrollado en el mundo entero una tendencia que se conoce como eh, podemos llamarlo así, ¿no? Budismo comprometido, Engaged Buddhism. Y en Sri Lanka, por ejemplo, esto fue muy importante en los años 60. En Vietnam, en el sureste de Asia, fue muy importante, pero se desarrolló igualmente en todos los demás países budistas. Entonces ahorita el Dalai Lama, por ejemplo, se considera a sí mismo como un budista comprometido. Muchos maestros tibetanos, muchos maestros zen, muchos maestros del Mahayana gradual, muchos maestros del Theravada. Hay todo un movimiento mundial que está más allá de las distinciones en los distintos vehículos y los distintos senderos que se autodefinen como budismo comprometido. Entonces, en este sentido, podríamos hablar de un budismo comprometido con la ecología, pero de una ecología budista. La ecología es una ciencia, más bien, y no es una de las 5 ciencias del budismo originales que están en el Abhidharma, pero
Por supuesto que si quisiéramos podríamos hablar de eso, pero yo no hablaría de eso. Bueno, Elías, muchísimas gracias por tu participación en las jornadas y por tu ponencia. Nos quedamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a los organizadores de todo esto, que son los que han dado la posibilidad de que esto surja y de que todos los que tenemos algo que decir podamos decirlo y ofrecer nuestras voces. Y si no hubiera habido la iniciativa primera, nada de esto podría ocurrir, ¿no? Entonces, más que agradecerle a los ponentes, hay que agradecer a la organización de este congreso. Muchísimas gracias, Elías.